Ciencia y filología son totalmente opuestas. Primero porque la antropología, está relacionada con el estudio de la biología, de los seres vivos, del ser humano, de las plantas, es decir, del ser humano, fauna, flora, en torno a la antropología, y la filología está relacionada con las ciencias sociales, es decir, el comportamiento al final de cómo el ser humano, bueno, pues se le interpreta, cómo se entiende a las sociedades, y la ciencia lo que explica es lo empírico. La filología son las ciencias sociales que es más relacionado con el estudio del hombre. Es verdad que dentro del hombre, el ser humano, hay que decirlo, porque el ser humano es una especie, y lo digo yo que soy historiador, también está vinculado a la ciencia. Quiero hablar de las cuatro figuras, dos dentro de la antropología y dos dentro de la filología. Por cierto, la antropología es en Occidente, la filología es rusa. Voy a definir dos conceptos. La fonología, parte de la gramática que estudia cómo se estructuran los sonidos y los elementos suprasegmentales de una lengua para transmitir significado. La fonología son los sonidos y los elementos suprasegmentales de una lengua y luego cómo se transmiten y a partir de ahí pues se van descifrando. Es decir, porque al final es lo que se habla, lo verbal, como también la caligrafía, es decir, lo que se escribe. Pero claro, la fonología lo que intenta es descifrar los sonidos para ver cómo se transmiten y cómo cualquier palabra en torno a la fonología lleva a cabo un significado. La morfología lingüística explica la estructura interna de las palabras y el proceso de la formación de palabras. La morfología lingüística es aquella que son la estructura interna de las palabras y el proceso de la formación de las palabras, es decir, cómo está formado pues, una frase, cualquier palabra, bueno, pues, cómo se va estructurando en torno a la lingüística. Alfred Kober fue antropólogo e investigador estadounidense, de los más influyentes. Realizó trabajos exhaustivos durante la primera mitad del siglo XX. La obra es Antropología, que se publicó en 1923, aunque él más tarde la revisó y la publicó con otro título, Antropología, Raza, Lenguaje y Cultura, Psicología, Prehistoria, de 1948. Uno de los antropólogos más destacados de la cultura anglosajona, occidental, también muy penetrante en todo el continente europeo y en menor medida, como siempre sucede, en España. Alfred Reginald Radcliffe Brown fue antropólogo británico. Desarrolló el funcionalismo estructuralista o estructural funcionalismo, una de las corrientes más importantes de la antropología. Este marco teórico incluye conceptos descriptivos de la estructura social de los pueblos primitivos, es decir, cómo en realidad al final, en torno al funcionalismo estructuralista es cómo se describe a una sociedad en torno a, bueno, cómo son los pueblos primitivos, cómo actúan, que es al final también es el comportamiento de los pueblos primitivos. Lo podemos incluso incluir dentro de la psicología. Psicología, al final, la historia, todo, más las ciencias sociales. Es verdad que la antropología está más cercano al mundo de la naturaleza, a la biología. La obra del antropólogo británico Radcliffe Brown, Estructura y función en las sociedades primitivas, de 1952. El legado es importante bueno, de este antropólogo británico, Radcliffe Brown, porque dejó huella en la antropología. Y bueno, pues fue de las personas en el mundo de la antropología más importantes del mundo occidental del siglo XX y bueno, pues que es conocido en todo el medio de Occidente, salvo, como sucede siempre, en España, que la información siempre es escasa en torno al mundo de la biología, pero no solo en la antropología, en todos los ámbitos en nuestro país. Roman Jakobson fue filólogo, lingüista, fonólogo y teórico literario ruso. La obra Linguistics and Poetics de 1958 planteó la necesidad de incluir la literatura y la poesía dentro de los estudios lingüísticos, puesto que en ambas se emplea la lengua como medio de expresión. Asimismo, señaló que existen dos tipos de lenguas, la cotidiana y la poética. Esto está muy claro de que la literatura y la poesía están dentro del ámbito lingüístico, son estudios lingüísticos, porque los dos se expresan mediante la lengua.
¿Y la lengua qué es? El medio de expresión del ser humano, el habla, para decirlo más sencillo. Y claro, para Jacob Swan hay dos tipos de lenguas, la cotidiana y la poética. No es lo mismo hablar coloquialmente, como es el habla cotidiano, que hablas a lo mejor con amigos, familiares o gente conocida, que hablar de forma poética. Porque el habla poética es más profunda, más formal, más compleja y es algo que no lo entienden muchas personas en torno al ámbito de la poética. Yo no digo que no lo entiendan la poesía, porque y me refiero en cualquier obra. Es decir, obra de poesía es un pelín más complicado que el habla cotidiano, el habla coloquial. Claro, que la poesía o el habla poética es más culta. Lo otro, el habla cotidiana es más coloquial. Nikolai Trubetskoy fue lingüista ruso, fundador de la fonología estructural o morfología lingüística. La obra de Trubetskoy, sus principios de fonología de 1979. La filología rusa es muy penetrante en el país, también parte en la Europa Oriental, siempre ha sido. En Occidente menos o en menor medida, y bueno, ya si hablamos de España, el ámbito ruso en nuestro país es muy poco, es mínimo de porcentaje. Se conoce algo, pero muy poco. Es verdad que se conocen algunos, bueno, algunos escritores del siglo XIX, pero muy, muy rara vez ha penetrado en España la cultura más rusa soviética. Lo digo así que soy historiador en torno a la Unión Soviética. Eh, y bueno, y la occidental, es verdad que he hablado de dos antropólogos y tampoco llegó a ser tan penetrante en nuestro país. Es verdad que en Occidente sí dejó huella y sobre todo en el mundo europeo. Así que con ello finalizo. Como he dicho, soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con la ciencia, que es la antropología, y la filología, que al final son las ciencias sociales, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y luego lo a repetir, soy historiador. Os mando saludos. Saludos. Adiós.